Entonces, es la respiración normal. No utiliza, es una respiración pasiva, no utiliza, digamos, músculos expiratorios. Solamente hay que inspirar y hasta que llega el momento en el que se detecta por medio de unos quimiorreceptores, se detecta pues que ya está lleno, que ya hay oxígeno. Entonces en ese momento se corta la inspiración y la expiración es pasiva, nomás se suelta el aire y sale sin necesidad de hacer un esfuerzo. Se activa la inspiración durante la rampa pues, de inspiración, y después se corta y solito sale el aire. Esa es la respiración basal, así se mantiene, solo utilizando músculos inspiratorios como se ve de este lado. Este es el grupo encargado de la respiración basal. Después están el centro respiratorio pontino, que son estos dos, centro neumotáxico y centro apnéustico. Cada uno tiene su función. En el centro neumotáxico inhibe al grupo respiratorio dorsal que habíamos visto aquí y termina la inspiración antes de tiempo, lo que hace que sean más cortas las inspiraciones y aumenta la frecuencia respiratoria. De aquí se siguen usando únicamente, digamos, neuronas inspiratorias o músculos inspiratorios. Está el centro apneístico, que normalmente es inhibido por el centro anterior, hace lo contrario del centro anterior, prolonga y aumenta la unidad de inspiración, que genera una disminución en la frecuencia respiratoria. Aquí, comparación de la basal, son en esos tiempos, y pues con el centro neumotáxico aumenta la frecuencia y con el otro disminuye. Y así mantienen pues una regulación, ¿no? Para necesitas más oxigenación o menos oxigenación, así se va. También está el grupo respiratorio ventral, que en caso de que estos sean insuficientes, como por ejemplo en el caso de un ejercicio agotador, estos centros que vimos anteriormente no son suficientes y entra en acción el grupo respiratorio ventral, el cual sí utiliza ya músculos para expiración, que expiración se refiere a una expiración forzada. Hasta donde sale el aire, y una forzada es más de lo que sale en la respiración basal. Este es inhibido por el centro neumotáxico que ya vimos normalmente, pero aquí está el sistema de retroalimentación. El neumotáxico inhibe y el apneústico activa al dorsal y el dorsal a la vez al ventral en caso de ser necesario. Por eso se dice que potencia la inspiración, pero también la expiración, pues, debido a las más profundas. También hay esto que expliqué, es la respiración autónoma. También está la respiración voluntaria, ¿no? Que es cuando pues, nosotros decidimos respirar por nosotros. De esto se encarga la corteza cerebral, ya no es el sistema nervioso autónomo, sino el sistema nervioso central. Coordina la actividad contráctil alternada de los músculos inspiratorios y expiratorios para que actúen y poder respirar, ya sea hiperventilación o hiperventilación. Durante pues, estudios a ver lo que es la apnea, que es un periodo donde se mantiene la respiración y pues de forma voluntaria. En esta apnea se divide en dos partes, la fase placentera y la fase de estrés. En el principio de la apnea tenemos una alta proporción de oxígeno y una baja de CO2 y ácido láctico. Entra en funcionamiento el sistema nervioso parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y esta fase se caracteriza por ser pues, placentera, relajante y no tenemos la necesidad de respirar. En la fase de estrés, los niveles de CO2 empiezan a elevar, el ácido láctico incrementa y los de oxígeno se reducen, por lo cual las alarmas fisiológicas empiezan a activarse. Estos son unas contracciones
que son abdominales, se pueden medir con un sensor de presión en el abdomen, y aquí claramente se puede ver, aquí claramente en esta gráfica se puede observar cómo durante una apnea los movimientos en el diafragma, en el abdomen, pues son prácticamente, no se perciben hasta un momento que empiezan a saltar. Ahí se considera que es la fase struggle phase, pues al traducirlo queda como fase de estrés, ¿no? O algo similar. Y en esta gráfica se puede ver cómo en este punto comienzan las alarmas fisiológicas y se puede decir que aquí inicia la fase de estrés. Este es el nivel de CO2 y este es el de oxígeno. Si se ve, el nivel de CO2 aún es bajo, todavía puede subir mucho más, y el nivel de oxígeno aún puede bajar. A pesar de que ya están las alertas, todavía se puede durar el doble de tiempo o más de lo que lleva al momento del inicio de las alarmas fisiológicas. Y pues en la gráfica de abajo es lo mismo. Este fue otro estudio que hicieron, pero también encontraron lo mismo, ¿no? El punto de inflexión donde comienza la división de la fase del estrés. Como pues un rápido resumen, al iniciar la apnea se produce una disminución de oxígeno en la sangre, de la presión parcial, y por consiguiente también aumenta el CO2, y esto produce vasodilatación, pues es un efecto del sistema nervioso autónomo. Dilata las venas, aumenta el flujo sanguíneo, vuelve a disminuir el CO2 por el aumento de sangre, y aumenta el oxígeno por un momento. A medida que también aumenta la hemoglobina oxigenada. A medida que vamos agotando las reservas de oxígeno, el aumento de la presión de CO2 se da junto con la disminución del oxígeno. Disminuye la hemoglobina oxigenada y aumenta la hemoglobina deoxiohemoglobina, y termina la apnea con esto, ¿no? Okay. Dentro de lo que se va a hacer es un paradigma donde hay un reposo, una parte de preparación, una parte que es la apnea y la parte de recuperación. En el reposo se tiene que es la respiración basal, la que pues, tenemos en este momento. Como ya se vio, el que se encarga de esto es el grupo respiratorio dorsal, que se va a encontrar activo. Durante la fase de preparación es justo antes cuando se va a dejar de respirar, por lo que se tiene que tomar una máxima inspiración antes de realizar la apnea. En este momento comienza la respiración voluntaria y la corteza cerebral se activa. Al hacer la máxima inspiración se activa un reflejo que se llama reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo es que cuando tomamos aire, los pulmones se extienden y para no reventarse envía una señal al tronco encefálico de que corte la inspiración. Entonces, eso va a ser lo que va a estar activo, ¿no? La corteza cerebral, que es la encargada de la respiración voluntaria. En la fase de apnea solo tenemos la corteza cerebral activa, y en la de recuperación, que pues va a ser nos va a hacer falta oxígeno, entonces va a estar el grupo dorsal activo, que es el de la respiración basal, pero no va a ser suficiente porque ya tenemos un déficit de oxígeno y un alto CO2, por lo que va a entrar en acción el grupo respiratorio ventral, y por medio de una señal que va a enviar el grupo respiratorio pontino. El pontino es donde se encontraban el neumotáxico y el amniótico. Ahora, en este momento, pues ya tengo que explicarles un poco de lo que va a ser la resonancia magnética. Como todos sabemos, la resonancia funciona en base a un campo magnético muy fuerte, mucho mayor que el de la Tierra. Estos cambios, este campo magnético es susceptible a cambios en la materia. En este caso, la sangre tiene
mencioné hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Entonces, cada hemoglobina oxigenada o desoxigenada tiene diferentes propiedades de la materia, o sea, magnéticas. Y esas diferencias son captadas por el campo magnético del resonador y se puede, pues, medir esos pequeños cambios. Existen varias modalidades de resonancia magnética. Pues está la tractografía, la anatómica. En este caso, pues, se va a usar la funcional, que es para ver, digamos, el metabolismo del cerebro. Vamos a explicar un poco cómo funciona la resonancia magnética funcional. En especial la técnica BOLS, que significa Blood Oxygen Level Dependent, por lo cual la señal que nos envía depende del nivel de saturación de oxígeno. En este caso, la oxigenación y la actividad cerebral está relacionado tanto en el punto de consumo de oxígeno como la sinapsis, por lo que donde hay mayor consumo de oxígeno se dice que hay mayor, pues, actividad neuronal. Hay que tener en cuenta que las hemoglobinas oxigenada y desoxigenada tienen diferentes propiedades. También que lo que se mide aquí es, pues, realmente el nivel de oxigenación, no directamente la actividad cerebral, por lo que hay un retraso al aplicar el estímulo, hay un retraso en la detección de señal, en lo que disminuye el oxígeno, como se ve en lo que hay activación, hay consumo de oxígeno, cambia el flujo de sangre y esto, pues, lo alcanza a detectar el resonador, pero hay que tener en cuenta que el estímulo no es en tiempo real, está un poco desfasado. Como se puede ver en esta gráfica, el que se llama la función de respuesta hemodinámica se aproxima a una gaussiana. Esto es importante porque más adelante vamos a trabajar con este. Para el diseño de paradigmas es muy importante tener en cuenta que, pues, básicamente hay dos: el diseño de bloques y el diseño de eventos, donde se ponen estímulos. En este caso hay dos estímulos, el rojo y el azul, donde uno va a hacer cualquier cosa, vamos a abrir la mano, y el otro es estado de reposo. Entonces, con esto se pueden generar referencias de un estado a otro y mapear a una imagen anatómica lo que se capta en la señal, que son las variaciones de la hemoglobina. Digamos, en este estado hay ciertas zonas activas y en este otro estado hay otras activas. Entonces, las diferencias entre esas zonas es lo que se mapea en una imagen anatómica al final. Pues todo estudio de resonancia magnética es necesario, pues, darle una serie de transformaciones previas a las imágenes para reducir componentes de variancias que no se desean, aunque sea posible y que sea posible el estudio estadístico. Para esto se va a realizar una conversión, un realinado, normalización, suavizado, análisis estadístico y, pues, el render final, que, pues, vamos a desglosar cada uno. En el realinado básicamente consiste en, se tienen las tomas de funcional, o sea, de todo un estado de tiempo. Se toma un volumen del cerebro cada tanto tiempo, digamos cada 2 segundos. Entonces, cada 2 segundos hay un volumen completo del cerebro. Y en todo el estudio son varios volúmenes. Y con cualquier movimiento que tengas tú durante el estudio, las imágenes ya no concuerdan. Entonces, lo que se hace en este paso es procesar todas las imágenes del estudio y realinearlas, todas las de un sujeto, que queden alineadas en el mismo punto. Para esto se hacen translaciones y rotaciones de la imagen, y al final de este paso nos entrega una gráfica de qué fue lo que hizo.
Por ejemplo, aquí se ven, esta es la imagen que se realineó, a esta. Se puede realinear a la primera imagen que se ponga o a la media de todas las imágenes. En este caso es la primera. Después sigue el paso de normalizado. En el normalizado, lo que se intenta hacer es muy similar a lo que se hace en el realineado, pero hay que ajustarlo a un estándar, digamos. Existen atlas del cerebro que se usan para, digamos, acomodar la imagen de mi cerebro o del cerebro que estoy estudiando, hacerlo coincidir con un templete, digamos. Aquí el más conocido es uno que se llama ICBM, que es un templete que utiliza la media de 152 cerebros europeos. Entonces, en base a esto, se puede acomodar mi cerebro o el de otra persona, el que sea, al templete y que quede, digamos, pues como empalmado. En este caso, sigue el suavizado. En este proceso, en el normalizado, se puede hacer un análisis, pero es, digamos, de una sola persona. Para que queden en grupo, para poder hacer un análisis estadístico grupal, se aplica esta técnica de suavizado. Exactamente no sé qué es lo que hace el software, solo sé que como la respuesta hemodinámica se aproxima a una gaussiana, como les mencioné, se utiliza un kernel gaussiano también para poder suavizar. En este caso para resonancia funcional se utilizan como 6 o 8 milímetros, dependiendo el estudio. Okay. Finalmente viene el renderizado, que son las imágenes que pues todos conocemos, pero en realidad esta imagen no es una imagen lo que se obtiene del aparato, ¿no? Esto ya es un análisis en base pues a una reconstrucción anatómica que se hizo, pero esta reconstrucción anatómica ya no es el cerebro original, ya está aumentado y realineado, normalizado para que coincida, ¿no? Y poder hacer un análisis. Encima de esa reconstrucción anatómica se montan los datos que se obtuvieron de activación o desactivación debido a los niveles de hemoglobina. Ok. Ahora pues voy a pasar a los antecedentes. Ya tenemos básicamente pues, la información para poder seguir adelante. En los antecedentes, pues la resonancia tiene aproximadamente a partir de los 90. Casi inmediatamente se empezaron a hacer estudios con apnea. El primero que encontré era del 91, pero eran con gatos. El primero con humanos es del 93. Se hizo con 4 personas en una máquina en un resonador de un Tesla con apneas de 100 a 150 segundos. Y ahí se pueden ver las demás investigaciones con las Ns. Si se fijan en las Ns no son tan altas, son pocas personas. Aquí están las varianzas de las edades y el resonador que se usó. Esto es para comparar los resultados también y discutir qué vamos a obtener, debido a que pues vamos a usar un resonador de 3 Teslas, mucho mayor que la mayoría que son de 1.5 de un Tesla. Sí tenemos uno de 4, pero son mínimos los estudios con resonadores de 4. También están los resultados que se obtienen a distintos tiempos de apneas que nos van a servir para comparar. En mi hipótesis, ¿sí se escucha? ¿Sí? Bueno. Sí, Jaime, sí te escuchamos. Okay. Por medio mi hipótesis es que por medio de las imágenes de resonancia magnética funcional se pueden encontrar las diferencias en la actividad cerebral en las regiones del tallo cerebral
a nivel del bulbo raquídeo y la protuberancia, que es donde se encuentran los centros que ya les expliqué cómo funcionan, y también en la corteza cerebral, que es pues, donde se encuentra el control voluntario, que permiten observar y distinguir fenómenos fisiológicos y metabólicos que se desencadenan como consecuencia de un periodo de apnea. En los objetivos, el objetivo es que por medio de resonancia magnética funcional, identificar y comparar la actividad cerebral en las regiones del bulbo raquídeo, protuberancia y corteza cerebral durante las tareas de respiración normal, máxima inspiración y respiración interrumpida. Específicamente, identificar los sitios cerebrales que muestran correlaciones positivas, o sea, activación, también los que muestran desactivación, y identificar la relación entre estas activaciones y los diversos procesos fisiológicos ocurridos durante un periodo de apnea y las variaciones de la señal Volt en el cerebro. Digamos, poder identificar cuál fue el reflejo de Heringer o dónde entró en actividad el grupo dorsal o poderlos identificar, no solo ver qué se activó, sino a qué corresponde. En el diseño experimental se toman 6 sujetos sanos. Vamos a usar un escáner Philips Achieva de 3 Teslas, que es el que se encuentra en el SIM. Para los criterios de inclusión y exclusión están las edades, que no tengan patologías en el sistema nervioso ni respiratorio. Se le solicita no tomar fármacos ni cafeína durante 24 horas antes del estudio. Y pues las básicas, ¿no? La de marcapasos, no tener marcapasos, implantes, claustrofobia, nada metálico, tatuajes recién hechos. Y por supuesto se debe otorgar una carta de consentimiento informado. Para la metodología se van a usar imágenes ponderadas en T1, gradient eco, isométricas, tal como lo dice aquí, los tiempos de relajación y de tiempo, el TE. Y pues estas imágenes se proponen como imágenes de alta resolución, que es en donde se va a meter la información funcional. El render final se va a montar sobre estas imágenes anatómicas. Y para las imágenes anatómicas se utilizan estas secuencias EPI, que son ecoplanares de single shot en T2 estrella con los tiempos de relajación. El volumen, se van a tomar 420 volúmenes del cerebro completo. Cada volumen tendrá 35 cortes de 4 milímetros de espesor y un campo de vista de 25 centímetros, la matriz de 64, y esas son las especificaciones que vamos a usar o estamos usando. En el paradigma se propone utilizar esto: 60 segundos de reposo inicial, 10 segundos de preparación antes de iniciar la apnea. El tiempo de apnea, que en este caso puse el de 30 segundos, después un periodo de recuperación y vuelve a iniciar todo. Preparación, apnea, recuperación. Si se fijan, ya no está el estado de reposo, porque al terminar la apnea, ya no aunque hagas un estado de reposo, ya no estás en reposo, estás recuperante. Y es una respuesta distinta al puro reposo. Este paradigma se va a hacer con 30 segundos, con 60 y con 120. El tiempo total de adquisición son, ya con el C2 son de 38 minutos. En 38 minutos ya se va a meter al paciente y se va a sacar. Por otro lado, nuevamente repasando los estados y pues qué es lo que pasa durante un paradigma de apnea, está lo que les mencioné anteriormente. Durante la fase de apnea vamos a tener la placentera y la de estrés, que es pues también de lo que se quiere estudiar. Y en todos los antecedentes que se revisaron, no hay nada que se vea que estudian estos dos en resonancia magnética. Nuevamente, pues viene el procesamiento realineado, normalizado de todo lo demás. Aquí en el análisis estadístico quiero mencionar que se hacen a 2 niveles. El primer nivel es por sujeto, el segundo nivel es por grupo. Entonces, ahora sí ya se puede pasar a lo que son los resultados.
pero pues debido a la pandemia ahorita los resultados no están completos, ¿no? Solo alcancé a hacer una adquisición, 2 adquisiciones, pero solo tengo una para trabajar, para procesar. Entonces lo que les voy a mostrar es únicamente los resultados de la adquisición de un sujeto, lo cual no es concluyente para nada, ¿no? Ahorita nomás lo puse de demostración. Se utiliza el software de SPM12 que está ambientado en MATLAB y sirve tanto para resonancia como para PET y EEGs, ¿no? Probablemente ya hayan trabajado con él. Entonces les sea familiar. Lo primero que se hace es la conversión. El resonador nos entrega los archivos en un formato DICOM. Hay que convertirlos en archivos NIFTY para poder procesarlos. Esto lo hace el mismo software. Bueno, todo lo hace el software, ¿no? Pero tiene sus pasos. En el de realineado se utiliza una BSP Line de 4º grado que es como una interpolación para hacer que las imágenes entre cada sujeto, del mismo sujeto, queden realineadas, como ya se mencionó anteriormente. Aquí se ve cómo está, por ejemplo, esto en la cisura está igual de alineado que la de abajo, siendo que son 2 imágenes diferentes que no estaban realineadas. En el paso del normalizado se ve como ya se pudo, aparte de estar realineados, esta que se ve aquí es la imagen cruda. Esta ya está realineada y normalizada. Se ve como en el centro no pasa por la cisura interhemisférica. Y en este, que ya está adaptado al atlas que se vio, el templete del ISBM, ya pasa por la cisura, está en el puro centro y ya está en una posición que va a ser común para todos las imágenes. En el suavizado se usó el filtro, el kernel de 8 milímetros y pues aquí están las imágenes. Repito, estas imágenes normalmente no se ven, o sea, no las veo hasta el final del estudio, solo obtengo los datos estadísticos. Ahorita solo las puse para ir viendo los pasos que hay que hacerse. Ya que se hizo el realineado, el suavizado, el normalizado y el suavizado, ya se puede realizar un análisis estadístico donde se diseña una matriz con todos los datos del estudio. En este caso, esta es la que obtuve para un sujeto en una sola prueba. Ya con esto se pueden obtener datos estadísticos, digamos. Este es un ejercicio de apnea de 30 segundos más 10 de preparación. Durante la apnea se pueden observar que están activos la corteza frontal y la parte de atrás del cerebro. En el reposo se observan mucho menos actividad. Entonces, estos son los datos estadísticos que se obtienen a partir de la matriz. Se hace una prueba t-student y para los datos, que en este caso aquí está el reposo contra el de apnea. Aquí están los otros estados en medio, ¿no? Que puede ser preparación, y solo puedes comparar uno con el otro. Pues estoy comparando el reposo con el de apnea. Y aquí al revés, este tiene un valor de -1, este tiene un valor de 1, y aquí al revés, el valor que le hacen 1 es el reposo y el -1 en la apnea. Se obtienen las diferencias de activación con un cierto grado de un intervalo de confianza que ahí se elige en el software. Lo puedes elegir de 0.01 o de 0.05. Ahorita más adelante vamos a ver. En este caso, ahí están los dos. Este es el de 0.0, tiene un intervalo de confianza de 0.01 y este tiene un intervalo de confianza de 0.05, pero aparte del intervalo de confianza tiene una corrección que se llama FWE, lo cual lo hace más certero. Entonces, si se puede ver, es el mismo estudio, pero con 2 análisis estadísticos diferentes, en el cual entregan diferentes resultados. Entonces, con esto tenemos
estos son los renders, ¿no? Estos renders ya los pues mencioné y son a partir de la anatómica, pero no es el cerebro real. Aquí se puede ver que durante un reposo está activa, como se espera, los centros. No se alcanzan a ver que está activo, hay algo activo aquí, que es el tronco encefálico. O a ver, voy a hacer un zoom. Aquí se puede observar que están activos el tronco encefálico y el cerebelo. Aquí también se observa. De este lado tenemos la apnea. Lo que se observa es que ya no está activo el centro vulvar, pero hay actividad en la corteza, que es lo que se estaba, según lo que se les anteriormente. Sin embargo, esta es la prueba de un sujeto y pues en realidad no tiene pues valor hasta que se analicen los demás sujetos y se haga el análisis también entre sujetos, no solo de un solo sujeto. Y aquí nuevamente es otra prueba. La anterior fue en la apnea de 90, esta es en la apnea de 30. También nuevamente están los centros vulvares activos durante el reposo, que es la respiración normal, y está la corteza cerebral activa durante la apnea, que es pues lo voluntario. Nuevamente se ve un poco de actividad en el cerebelo y pues esto es lo que se obtiene de este tipo de análisis y de estos procesos. Ya por último, pues está el resumen de todo lo que se hizo y que se tiene que hacer en un análisis de resonancia magnética funcional. Y pues mencionarles que lo que les mostré es todo esto hasta el final, pero de una zona, ahora lo que falta hacer es de todos los demás, de los otros 5 sujetos, compararlos estadísticamente, que pues es lo que se ha podido hacer porque la pandemia nos interrumpió. Probablemente pues es todo. Si tienen dudas, adelante. Gracias, Jaime. Si me van mandando un mensajito al chat para que yo les vaya dando la palabra. Diana, adelante. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Jaime. Me parece súper interesante todo lo de Bolt y funcional. Entonces, a lo mejor, pues porque no tienes muchos resultados, pero a lo mejor en tus antecedentes has visto algo respecto al periodo de preparación y su efecto en la señal que obtienes, o no hay Sí, reportes sobre eso. ¿Qué has visto? sí, no, y sí, o sea, todo en lo que es los antecedentes, eh, los estuve estudiando porque al principio había muchos errores, ¿no? Digamos, en la del 93 y en la del... ¿Sí se ve la diapositiva en este momento? Sí. En la del 93 y en la del 95, los resultados fueron totalmente contrarios. En el 93 encontraron que la señal disminuía con una apnea y en el 95 encontraron que la señal aumentaba. Entonces todo esto empezó a generar, pues, ¿cómo se dice? Ruido y se volvió a hacer estudios para comprobar cuál era el que estaba bien, siendo que el del 95 fue el correcto, debido a este tipo de errores, ¿no? Que no se contemplaban. Y a partir de eso, pues yo ya diseñé mi paradigma un poco más, digamos, actualizado. Aquí no puse los nuevos, llegué hasta el 2015, pero ayer y antier me con unos del 2019 y 2020, el cuales no agregué, pero se los agrego para el día de veras. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, sí he considerado todo lo de los antecedentes para el diseño del experimento. No sé si te contesté, creo que no. No, nada más quería saber si, bueno, ya ves que para toda apnea hay como un espacio de preparación donde como que preparas tus pulmones para hacerlo, y quería saber si habías visto un efecto de este periodo preapnea en las imágenes que obtienes. Sí, no.
no lo he visto así en los antecedentes como Ajá. tal, pero al principio que que empezamos a hacer las pruebas, lo notamos, ¿no? Que se necesitaba separar un periodo de preparación, porque al principio no lo teníamos, pero ya revisando los antecedentes, pues sí es necesario. Claro, porque bueno, si no lo has visto en los antecedentes, sí sería como un gran aporte, ¿no? Sí, no, sí hay, no revisan ese periodo, pero sí Ajá. lo mencionan. O sea, no analizan ese periodo, pero lo quitan. En el análisis lo quitan. Oh, ya. ¿Y has visto efectos, bueno, contrastes entre los campos magnéticos? Porque, bueno, acá tienes de 3 teslas hasta 1 tesla. Y, bueno, ese que tiene de efecto en la señal que obtienes. Sí, de hecho también los primeros, hay uno que habla de eso, ¿no? De cuál es el efecto por ejemplo, a qué tantos Teslas se puede detectar tal fenómeno, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, pues los que empezaron, ya el primero, pues fue el de un Tesla y te digo que fue un fracaso, ¿no? Ese estudio. Ya los demás de 1.5 para arriba salieron, pues, que concuerdan entre ellos. Entonces yo creo que sí, para tener una buena señal de estos fenómenos, sí es importante el campo magnético. Claro. Muchas gracias. No sé quién es Aula CBI 275. Soy yo, Marta. Alejandro, Adelante, Ale. hola, ¿qué tal? Un par de preguntas, Jaime. El propósito en sí de tu proyecto, ¿qué estás buscando? ¿Qué Mm, esperas encontrar? Ok, pues principalmente, realmente lo que estoy haciendo ya lo han hecho mucho, ¿no? Lo único que se va a hacer diferente es el análisis. Ah, ya hay muchos estudios de apnea con los paradigmas muy similares. Lo único que quiero diferenciar, digamos, es que en la mayoría de los estudios solo identifican los sitios con relaciones positivas y negativas, pero no lo terminan asociando a lo que es el fenómeno fisiológico, que en este caso bueno, quiero ver si se pueden distinguir estas actividades que se muestran aquí. ¿Y qué esperarías ver? O sea, dentro del el resultado ya en el rendering, ¿qué esperarías tú ver con esos resultados? Por ejemplo, si comparo reposo con apnea, que fue lo que les mostré, tenemos actividad en la corteza cerebral en el reposo, digo, en la apnea, y en el reposo está activo el grupo dorsal. Pero si comparo, por ejemplo, reposo con recuperación, como el grupo dorsal siempre va a estar activo en las dos, ese se va a anular. Solo va a ver el grupo ventral y el grupo pontino activo. Entonces, con diferentes comparaciones de este con este, me puede arrojar, me permite ver distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, si comparo apnea con la preparación, en la apnea está la corteza cerebral activa y en las dos está la corteza cerebral, pero en la preparación hay un reflejo. Y eso, lo que yo creo es que se puede alcanzar a detectar, ¿no? Cada una de los distintos fenómenos fisiológicos que van viendo ¿Y estás utilizando paradigmas por bloques o por eventos? por bloques. Por Sí. bloques. ¿Cuántas repeticiones? Son 3 repeticiones y 4 en la más corta, que es la de 30 segundos. Todo esto es por el tiempo de adquisición, porque pues también para alguien es cansado estar mucho tiempo dentro del resonador. Sí, pero ¿y los sujetos qué experiencia tienen en la apnea? Eh, hay sujetos pues es que como es muy subjetivo, eso también quería mencionar. Por ejemplo, para cada sujeto va a ser diferente el punto en el que comiencen las alarmas fisiológicas, ¿no?
Sí. Este punto... Este punto va a ser a distinto tiempo para cada persona. Sin embargo, en el estudio no lo mencioné, pero también vamos a poner dentro, a la vez que estamos usando el resonador, vamos a usar usamos un detector de presión en el abdomen. Entonces, cuando hay movimientos, se detectan y podemos distinguir cuándo comienza esto y poder analizar a distintos tiempos de cada persona, poder analizar tanto la fase de relajación como la fase de estrés. Y eso es pues yo creo que también sería parte del aporte, porque es lo que no he visto en los antecedentes, que analizan el tiempo en reposo contra el tiempo en apnea, pero no analizan las fases dentro del estudio. ¿Por qué no involucras un oxímetro también en esto? O sea, un oxímetro de dedo, por ejemplo. Sí, lo consideré porque en algunos estudios lo usan, pero pues no estoy seguro de que dispongamos del equipo. No estoy completamente seguro si está. Sí, porque ahorita lo que estás haciendo es a partir de reflejos prácticamente, reflejos fisiológicos. Sí, porque son Y los que quiero deberías de utilizar. tener un control algo más cuantitativo, que el oxímetro te va a decir en qué nivel de oxigenación está la sangre que está circulando por el cuerpo, ¿no? Y eso relacionarlo con los reflejos que tienes en apnea. Sí, también. Por último, ¿tienes sujetos? ¿Tienes un grupo de sujetos entrenados en apnea? No, esa era la idea principal, hacerlo con sujetos entrenados. Lo que pasa es que, pues debido a la pandemia, iba a ser más difícil, porque no estaban en nada donde había conseguido el grupo, era una alberca pública. Todo se iba a volver un poco más complicado, entonces al final se decidió hacerlo con sujetos normales. Ok. Yo pertenezco a un grupo de apnea, y si te interesa y Axayaca también está de acuerdo, tenemos bastantes sujetos para experimentar, ¿eh? Sería, pues muchas gracias y sí es de gran ayuda. Lo vamos a considerar. Ok, gracias. Joab Rafael. Sí, era precisamente ahorita lo que mencionaban del oxímetro. Es un equipo que es relativamente económico, anda alrededor de los 500,000 pesos, uno sencillo, pero yo aquí mi duda es de que si sabes algo de que pudiera interferir la función del equipo, del oxímetro, con pues, las ondas magnéticas del resonador. Creo que ahí podría haber un problema, lo tendrías que checar, pero pues como ya lo preguntaron, ya no es necesario, nada más hago el comentario de que te podría enriquecer tanto que podrías, independientemente de las capacidades, de los volúmenes de cada paciente, podrías ver a qué nivel de saturación de oxígeno se van a despertar estas respuestas fisiológicas y también, pues principalmente lo que estabas buscando revisar, ¿no? Que es la respuesta o el fenómeno de Hering-Breuer. Podrías checar y ya lo podrías normalizar independientemente pues, de la tensión de abdomen, porque eso te va a hablar del estrés, el momento en el que comienza a despertar otro tipo de reflejos, pero no de la saturación de oxígeno propiamente. Entonces, pues ya realmente ya lo preguntaron, pero creo que sí sería importante que lo agregaras, te podría dar datos muy valiosos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y como dices, para la resonancia magnética, todos los dispositivos que se usan tienen que ser especiales, ¿no? Porque sí hay problemas con el campo magnético. Entonces, cualquier dispositivo que se vaya a implementar aparte del resonador tiene que ser especial para resonancia. Otra cosa es que, pues realmente sí es muy interesante y también, pues me llama la atención, pero le meto complicaciones al proyecto porque en realidad, o sea, no busco ver esta cuestión, sino busco ver en qué momento de las fases hay qué activaciones o qué desactivaciones. Y lo único que me entrega esa información es la resonancia funcional. Ok. Gracias. Sí, no. Omar Piña. Hola Marta, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Pues aquí Bienvenido. trabajando, gracias.
Jaime, tengo dos dudas. La primera es sobre tu penúltima diapositiva. Ahí vi que tenías algo del modelo general, el modelo lineal generalizado. Ah, sí. Entonces, ¿me podrías platicar un poquito de cómo se mete eso en el modelado que hiciste? Es decir, ¿qué es lo que significa o por qué estás modelándolo linealmente? Este, Ajá, justo eso, ajá. pues realmente no sé por qué es lineal, pero pues es que es lo que se revisa en la literatura, es parte de lo que se hace. Se, se toman los datos estadísticos y pues utilizo realmente las herramientas que me da el software. Entonces, es un paso que tengo que hacer. Me queda investigar qué es lo que realmente, por qué se utiliza el modelo lineal. Realmente no tengo la Ah, ok, entonces es parte del diseño de la prueba Sí, estadística. pues es que Ah, es parte de ok. cualquier análisis para resonancia magnética funcional. O sea, todos estos pasos Ah, ok. son... Ajá. Porque entonces, en ese sentido, ese modelo lineal generalizado sería, bueno, es que una ANOVA o cualquier prueba estadística es un modelo general, modelo lineal generalizado con ciertas particularidades. Yo pensé que tenía que ver con el procesamiento de tu imagen, vaya. Sí tiene que ver en parte, ¿no? Porque el modelo lineal se construye a partir de varios factores, ¿no? ¿Dónde están? Déjatelo. Por ejemplo, se construye con la información de lo que fue el realineado, el suavizado y la normalizada. Cuando se realizan estos procesos, te entrega un archivo de cuáles fueron las modificaciones que se hicieron y se añaden 3 regresores aquí en esta parte, que son los correspondientes al normalizado, suavizado y a todo eso. Entonces, además, aquí tenemos, de aquí para acá, tenemos la información obtenida en las pruebas. Estas son la información de los píxeles de la imagen. Para lo cual se utiliza toda la información para construir el modelo lineal. Ya que se tiene el modelo lineal de todo el estudio, se pueden pasar a comparar parte por parte, ¿no? Que es lo que te digo. Por ejemplo, aquí solo se tiene todo el modelo lineal, pero solo estamos comparando la de reposo con la de apnea, pero es todo el modelo lineal. Y para esta comparación se utiliza una prueba T. Entonces, a lo mejor por ahí va lo del lineal. Por eso, y entonces me queda la duda de si tienes el modelo general, el modelo lineal generalizado, ¿por qué no haces pruebas eh, pues de todos contra todos? Porque ahí está incluido, puede ser ANOVA, puede ser ANCOVA, en realidad puedes hacer todo lo que quieras por ahí. Sí, ¿Por qué solo dos? Y eso el, no le quita, y justo a eso iba mi siguiente pregunta, y eso no le quita este, significancia estadística. Es decir, si tienes un 0.05, pero haces un modelo lineal generalizado con las n variables que tienes, pero solamente comparas dos, eso es truculento, ¿no? no, Eso se tendría que hacer en realidad todas sí, contra todas. sí, no, en realidad sí comparo todas contra todas. Aquí solo mostré, como les digo, todos estos pasos, en realidad no, yo no estoy viendo las imágenes, no se ve nada hasta el final, pero aquí las fui desglosando solo para mostrar un paso a paso. Y sí, en realidad sí voy a comparar todos contra todos, o sea, este contra este, pero solo les puse, para no llenar de imágenes, además de que ahorita no es concluyente, pues de que con esta sí se haya encontrado lo que se esperaba, actividad en el tallo durante el reposo y actividad en la corteza, no es concluyente para nada. Entonces, por eso me evité poner todos los demás ahorita, todas las demás permutaciones o combinaciones. Pero sí se van a realizar para
pues encontrar esto, como te digo, reposo contra recuperación, me arrojaría la actividad de este y de este. Apnea y preparación me arrojan otros. Entonces, sí, como tú dices, sí se va a analizar todo, pero hasta que ya estén todos los sujetos. Ahorita no tiene caso hacerle todas las comparaciones a un solo sujeto. Pero sí está contemplado. Ok, ¿y qué es lo que comparas? ¿Es volumen? ¿Son intensidades de los píxeles, pero en promedio? Es decir, ¿cuál es la métrica de comparación? ¿Áreas completas? ¿Áreas puntuales? Ok. ¿O es intensidades locales? Sí, mira, se van a realizar dos análisis, uno de cerebro completo, o sea, whole brain se llama, a nivel global, y también se van a analizar por áreas, que es el área del tallo más específico y el área de la corteza. Entonces, sí se van a realizar los dos tipos de análisis. ¿Qué más me preguntaste, perdón? Sí, no, era, pero por áreas, ¿me dijiste? Creo que no, como que se me fue el internet. Es que sí, por áreas. Primero por el cerebro completo y luego Ajá. por zonas. Y vas a utilizar el Atlas que tiene el SPM de diferentes áreas del cerebro, ¿no? Descargué otro que es también para SPM, es un Atlas muy usado. Es creo que se llaman AAL, ¿cómo se llama? Atlas Anatomical Labeling. Lo usan para varias cosas, a lo mejor para EEG también, o no sé. Ujú. Entonces se usa ese Atlas y ya con ese Atlas te fijas en la región específica que quieres estudiar. Y ahí tienes tienes que hacer un nuevo alineamiento, ¿no? De tu volumen o de tus volúmenes. No, ya ese Atlas yo creo que ¿cómo se dice? Se Registra. se acopla con el en ISBM que les platiqué, con el templete. Ok. Ok. Bueno. Gracias, Jaime. Sí, de nada, gracias. Alejandro Moreno. Sí, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Jaime, mi pregunta va más que nada en términos del método BOL. Tengo entendido que, según como nos explicaste, manifiesta de cierta manera la presencia o no de oxígeno, ¿no? A través de su transporte por hemoglobina en las regiones. Sí. Ok. Y por ejemplo, también nos habías comentado en tu marco teórico que hay ciertas regiones naturalmente en las zonas de mayor actividad, dependiendo de en qué fase de la respiración te encuentres. Digamos, por ejemplo, en la respiración basal, en la que nos comentabas que el tronco cerebral y el cerebelo son los que están mayormente involucrados, pero que hay regiones que tienen características de inhibición. Por ejemplo, no sé, que hay algunas regiones que inactivan a otras o las activan en función de si son requeridas o no, de acuerdo a las mismas variables respiratorias. Pero en ese sentido, mi pregunta iría más o menos por ahí, que qué tanto se puede observar en este modelo, en el método BOL, si se puede realmente observar si de cierta manera la actividad es de carácter excitatorio o inhibitorio, porque en ese sentido las correlaciones positivas o negativas que estás midiendo, que estás estimando de acuerdo a esta comparación entre los estados respiratorios que estás analizando, pudieran haber que, por ejemplo, hubo un grupo inhibitorio que se desactivó y tuvo algún otro tipo de implicación fisiológica. No sé, en ese sentido, ¿qué tanta información puede ofrecer el método BOLT? O si no lo pudiera hacer, si hay algún otro tipo de método, en ese caso sí es un tema del cual desconozco completamente, en resonancia funcional que pudiera ofrecer información respecto a eso, que pudiera tener mayor interpretación fisiológica, ¿no? Que es lo que quieres tú obtener, ¿no? Mayor información en ese sentido. Sí, no,
en este caso, pues realmente es parte del objetivo, ¿no? Ver qué tanto se puede ver. Ver si puedo captar todos estos reflejos y actividades autónomas, si realmente las puedo ver todas o cuáles son las que se pueden ver. Eso es parte de los objetivos. Entonces, pues eso, por ahí va, ¿no? ¿Qué más me preguntaste? Eran como dos preguntas en Sí, una, ¿no? más que nada, por ejemplo, de la actividad inhibitoria que nos Ah. mencionabas que hay en algunas regiones. Sí. El hecho de que si esa región, digamos, del tronco cerebral que era inhibitoria, de repente se desactiva entre la transición de un estado a otro, ¿qué podría implicar, por ejemplo? No sé, en términos de todo lo que es la fisiología respiratoria que nos explicabas, ¿no? Okay. Esa parte inhibitoria, o sea, hay que recordar que a pesar de que sea, este es el inhibitorio, a pesar de que sea inhibitorio, cuando inhiba, va a haber actividad, o sea, va a estar activo inhibiendo. Entonces, esa actividad va a aumentar la concentración de hemoglobina y entonces va a arrojar mayor señal aquí. Pero como inhibió este va a disminuir su señal y va a haber un cambio negativo, una correlación negativa. Y En por los ejemplo, mapas, ahí sí, sí, perdón, sí. en Por los ejemplo, ahí en mapas, ese caso, no sé si te da la suficiente resolución, o sea, ya cuando tengas las imágenes y cuando hagas las comparaciones, como para, por ejemplo, justamente en esa imagen que tenías, que estabas ahorita mostrando, de las zonas inhibitorias, ¿sí se podría llegar a observar hasta ese nivel de resolución los cambios, cuando ya tengas resultados con más muestras, con más sujetos? en antecedentes se han observado algunos, en ciertos estudios he observado algunos reflejos que han detectado, en otros. Y si no, otra cosa es que quería mencionar en los mapas, se grafica, por ejemplo, lo rojo y los colores intensos, cálidos, son para denotar que hay activación, pero también hay otros que pueden verse como colores más fríos, azules, y estos indican que hubo desactivación. Y sí, en cuanto a la resolución de qué es lo que se puede ver y qué es lo que no, también depende mucho del tiempo del estímulo, de cuánto dure y pues a ver si se puede captar. Si es un reflejo muy rápido, probablemente no quede como en el análisis, ¿no? Porque estás comparando un reflejo de 1 milisegundo en un estudio que duró minutos, ¿no? Entonces estadísticamente va a quedar como nulo. Entonces hay que ver cuáles son los que sí se pueden captar y cuáles son los que no. Ok, gracias. ¿Te respondí? ¿O? Sí, muy bien, sí, gracias. Bueno, ya no tengo a nadie más anotado. ¿Alguien quisiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario final? Bueno, yo, Jaime, quiero hacerte compartir contigo algunas inquietudes que son de orden más práctico, digamos, ¿no? Y por supuesto que el asunto de la pandemia pues nos ha afectado a todos en todos los ámbitos de nuestra vida. En particular, digamos que la mayoría de los proyectos que se hacen en nuestro posgrado, pues tienen un componente experimental importante, ¿no? Que requiere o estar en los hospitales o trabajar en nuestros laboratorios. Y bueno, por lo que nos has presentado hoy, pues a ti todavía te resta toda la parte de pues, la adquisición de las imágenes, ¿no? Con tus sujetos y pues eso no está próximo, ¿no? Entonces, digo, aprovechando que AXA también está con nosotros, me gustaría saber, pues, si tienen alguna estrategia, si tienen un plan B, si no hay una base de datos de imágenes que a lo mejor tú pudieras utilizar. No sé, o sea, sí me preocupa porque finalmente tú el trimestre pasado cumpliste tu tiempo reglamentario, digamos, ¿no? De 2 años. Entonces, mi inquietud va en esa dirección y no sé qué nos pudieras comentar. Pues en realidad, yo creo que no es tanto el problema, ¿no? De adquisición. En un día puedo adquirir 2 sujetos
Solo es cuestión de, pues, de tener acceso al laboratorio y hasta en una semana hago todas mis adquisiciones. Y en cuanto a lo que queda, pues el procesamiento y todo, como ya lo tengo listo para un individuo, explicarle lo mismo. Realmente no lleva tanto tiempo. Lo que me va a llevar tiempo es, pues, analizar, ¿no? El discutir qué es los resultados y eso, pero no, yo creo que lo práctico no es problema en cuanto a tiempo, ¿no? Ya en cuanto haya acceso, que esperemos que sea pronto, se hacen las adquisiciones y listo. O sea, te vas a esperar. Si regresamos a la UAM en enero del año que entra, tú te vas a esperar. Doctora. Sí, Axa, adelante, hola. adelante. Sí. Ahorita afortunadamente, bueno, sí estábamos pensando en opciones, efectivamente ver si había opción de tomarlas inclusive en otro lugar o como bien dice, buscar alguna base de datos. Ahora ya nos permitieron, este mes que transcurrió, ya nos permitieron accesar a hacer algunos estudios en el laboratorio. Ya hemos estado haciendo algunos estudios. Solo nos permiten accesar 2 personas. Entonces metimos otra carta para que, necesitamos 3, el sujeto de estudio, el que controla la resonancia y también hacemos, como bien dice, la grabación de algunos procesos para detectar los movimientos torácicos, ¿no? Del sensor. Y entonces metimos una carta y estamos esperando que nos respondan para que nos permitan que entremos 3 personas a hacer estos estudios. Y ya solo espero que sea pronto, porque ya hemos estado haciendo algunos estudios ahí en el CIM que teníamos pendientes, prácticamente con puercos, ¿no? Y sí nos permitieron ya accesar, pero ahorita estamos esperando a que nos respondan. Espero que sea pronto, en no mucho tiempo. Y sí estamos viendo otras opciones. ¿Te puedo preguntar, Axa, a quién le mandaron la carta? Las cartas las están mandando a nivel administrativo. Creo que es directamente hacia el rector. La verdad no estoy. ¿Quién? Pero, o sea, seguro. ¿Por medio de quién? ¿Tú redactaste la carta y la firmaste o a quién la hizo? Sí. Un poco como para darle seguimiento, ¿sabes? Porque nosotros tenemos un canal de comunicación directo con el director de la división, por ejemplo. Sí. Entonces, un poco para ver si podemos darle celeridad, pues, a la respuesta, ¿no? Positiva o negativa, pero pues que ya nos digan cuál es la opción, pues, ¿no? Sobre todo para que ustedes puedan tomar decisiones, digamos, ¿no? Entonces, si me das la información sobre cuándo enviaron la carta, si tú la firmaste, a quién la dirigieron, como para que yo le dé seguimiento, sería, me parece que positivo. Que yo le envío la información después de tal. Porque fue más, sí, fue una serie, porque son diferentes proyectos, se envió como una solicitud por parte del laboratorio de los diferentes puntos. Se conjuntaron, pero yo le mando la información. Porfa, Axa, digo, porque además si son varios, pues también es importante, ¿no? Que todo esté claramente conocido, digamos, por las diferentes instancias, porque finalmente si ya estás entrando y ya tienes cierta actividad dentro del laboratorio, pues no creo que pudiera haber problema porque vayan, en lugar de 2 vayan 3, pues, ¿no? O sea, me parece que la petición es viable, digamos, ¿no? Ok, está bien. Vale. Sí. Orlando se animó, Jaime, tiene ¿Perdón? Es que quería contribuir, soy Omar, sobre esto al respecto, que acá en el instituto, pues sí tenemos que estar viniendo a trabajar, pero ningún protocolo con pacientes sanos está autorizado hasta semáforo verde. Entonces, igual por ahí yo creo que va a ser la respuesta negativa. Entonces, porque digamos que todos a nivel federal se está manejando de la misma forma, entonces para que lo tomen en consideración como para un plan B que vayan armando. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Les decía que Orlando se animó a preguntarte algo, Jaime,
Sí. pero no, dice que no le sirve su micrófono. Ok. Entonces escribió la pregunta y dice que si has pensado en otros cofactores que te pueden arrojar resultados con diferencias significativas, como el hecho que los sujetos no estén entrenados o diferencias por el género. Ok. Para responder, las diferencias por el género en antecedentes ya se ha visto que no afectan en cuanto a los pues, procesos de apnea. Los factores que me pueden arrojar otros resultados que he pensado es lo del oxímetro, que ya me lo mencionaron, y pues fue lo de el sensor de movimiento del abdomen. Eso fue lo que se me ocurrió para aumentar pues, los resultados, ¿no? El hecho de que los sujetos estén entrenados o no, por supuesto que creo que tiene influencia, ¿no? Porque pues, un sujeto entrenado en falta de oxígeno no tiene mucho problema pues, de miedo o de cosas así. En cuanto al no entrenado, sí puede sentir miedo, desesperación, incluso, pues, o sea, sentir diferente, ¿no? Y esto activaría otras zonas del cerebro que en un sujeto entrenado no. Y como al principio la idea era comparar sujetos entrenados con sujetos no entrenados para ver cuáles eran esas diferencias. Pero pues debido a todo esto se decidió cambiar por esto, ¿no? Entonces sí hay que tomar o puros entrenados o no entrenados. Muy bien, muchas gracias. Pues les doy las gracias a todos por estar en el seminario. Antes de irnos, quiero pedirle a Gerardo Ames, a Laura Santiago, a Samantha, a Otoniel y a Rodolfo que se queden conmigo, por favor. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente seminario. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, Jaime. Felicidades, Jaime. Gracias, hasta luego. Ahí me notas a mí de sujeto de prueba, aunque sea para que después me excluyas y te mires más elegante. No, teníamos 253 sujetos de prueba, pero excluimos a Gerardo y ya quedaron 252. Okay. Por fumador. Vale. Me tomé un Shaggy. Bueno. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. ¿Nos va a regañar, doctora? ¿Qué hicimos? Sí, pues. ¿Qué onda?